Hay un texto que me gustaría poder compartir con ustedes en esta noche. Y sí, es un texto bien conocido. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a usar allí por el verso 31 y hasta el 36. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuche esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No a todos los judíos, a algunos. ¿A cuáles son estos algunos? Aquellos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y les respondieron los judíos que habían creído en él, claro está: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Cordero de Dios. Jesús no está hablando en ninguna manera de una libertad superficial, ni siquiera de una libertad limitada. No está hablando de una libertad política y tampoco de una libertad económica. Jesús está hablando de una libertad interior, de una libertad que se produce en el alma, en el espíritu, en el corazón, de una libertad espiritual, pero también eterna. Esta libertad no se improvisa. Según el texto que estamos leyendo, sigue un patrón muy claro. ¿Y cuál es este patrón que se revela en estos sencillos pero profundos versículos? En el verso 32 se nos hace una propuesta muy interesante. Conoceréis la verdad y esta, o la verdad, os hará libre. Estas fueron las palabras que llamaron la atención de los judíos, no la del primer versículo. La del versículo número 32 llama muchísimo la atención de los judíos que habían creído en él, que aunque no eran exactamente discípulos que seguían a Jesús por doquier que él iba, habían creído en él porque estaban viendo ciertos rasgos del cumplimiento de las Escrituras. Ellos estaban evaluando, analizando la palabra del Señor Jesús y que probablemente hayan llegado a la misma conclusión: no, tiene que estar Dios con él, tiene que estar Dios con él, porque nadie puede hacer lo que éste hace si no está Dios con él. Probablemente los judíos, estos que habían creído en él, habían llegado a esta clase de conclusión. Pero todo nace en el versículo número 31. Sí, el versículo 32 llama la atención de los judíos creyentes, pero las cosas nacen en el versículo número 31. Y de aquí quiero partir yo esta noche. ¿Qué dice el versículo número 31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces aparece el versículo número 32. Por lo tanto, el discipulado y la libertad es algo que coinciden. Es algo que están en el mismo patrón. Aunque no corresponden a un orden invertido, hay un patrón que se nos revela en la palabra de Dios. En otras palabras, para llegar a ser libre, primeramente hay que ser discípulo. Y para ser discípulo hay que permanecer en la palabra. Pero vamos a ver el orden que Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra,
en la que yo les he enseñado, la que le estoy enseñando y la que ya les he dicho, y que probablemente también la que voy a revelar en el futuro. Si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, el rasgo número uno de una persona que ha llegado a ser discípulo de Jesús es la permanencia en la palabra. Es la observación de la palabra. Es la participación constante de lo que Jesús revela en su palabra, de las enseñanzas de Jesús, no solamente de aquellas que fueron habladas, sino de la misma que él practicaba y que también dijo en alguna ocasión: lo que yo hablo, lo que yo enseño, lo que yo hago, no lo hago de mí mismo, sino de lo que oí, de lo que vi, de lo que recibí de mi Padre Celestial. Por lo tanto, entendamos que la palabra de Jesús, la palabra de Jesús nacen en una fuente divina, nacen de la fuente divina. Es por eso que Él revela y declara que las palabras que Él habla, que lo que Él enseña, que lo que Él dice, tiene un efecto extraordinario. Son espíritu y son vida, ¿verdad? Por lo tanto, los discípulos, los creyentes, los que seguían a Jesús, no solamente podían jactarse o podían testificar de decir: yo sigo a Jesús. Porque en este tiempo también encontramos muchas personas que pueden decirte: yo creo en Jesús. Y te puedes encontrar dentro de un servicio cristiano gente que dice: pero yo creo en Jesús, de hecho estoy aquí. Pero eso no es una evidencia exacta de una persona que cree. ¿Sabe? Porque una persona que cree verdaderamente en Jesús está comprometida tanto con Él como con su palabra. ¿Entendió eso? Una persona que cree en Jesús está comprometida con Jesús y con su palabra, con Jesús y con sus enseñanzas, con Jesús y su verdad, con Jesús y su revelación. Ya, entonces no es un mero hecho de decir yo soy. La verdad es algo que te involucra, algo que te hace partícipe, algo que te llama, que te atrae para que tú puedas vivir en esa verdad. Entonces, entendamos eso, que esa verdad nace de allí. Verdaderamente mis discípulos si guardan mi palabra. Por lo tanto, el discipulado es condicional. Un discípulo o una persona, para ser discípulo, tiene que tener ciertas condiciones. Así lo dijo Jesús. Cualquiera dice: no, sin condiciones no. Sí hay condiciones. Jesús estableció condiciones para el discipulado o para ser verdaderamente discípulo. Por lo tanto, si hablas de verdaderos discípulos, es porque ¿qué? Porque hay otros discípulos que no son muy verdaderos, ¿no? Si no, la palabra verdadero aquí está de más. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí está la práctica y la jactancia. Aquí están aquellos que siguen las enseñanzas y practican la palabra, y aquellos que vociferan a voz en cuello por todo lugar: yo soy, yo sigo, yo creo. Pero la verdad es que cumplen con la parte externa de la religión, pero niegan la eficacia de ella. El versículo número 32, por su parte, entonces nos enseña esta verdad tan profunda. Conoceréis la verdad. Primero, el discipulado. Primero, el guardar la palabra. Y ahí, el orden que continúa es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conocer la verdad no es el esfuerzo personal de llegar a una conclusión sobre aquello que yo creo cierto o incierto. Estamos hablando que este versículo nos dice que hay una verdad revelada, una verdad que se conoce, una verdad que alguien da a conocer, de una verdad que alguien hace palpable a tus ojos, a tu mente, a tu entendimiento, pero mayormente a tu espíritu, porque estamos hablando de una libertad mayormente interna, espiritual. Bendito sea el Cordero de Dios. Conoceréis la verdad. Como consecuencia o como resultado
de ser discípulo, de guardar la palabra, de seguir los mandamientos, las obras, lo que Jesús dice. Sí, conoceréis la verdad. Y esta verdad trae resultados extraordinarios. Esta verdad trae consecuencias personales. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Cuáles son estos resultados? Esta verdad te hace libre. Por lo tanto, estamos hablando de una verdad que es sobre cualquier otra verdad. Quiero que pueda entender este detalle. La verdad de Jesús es una verdad distinta. Primero, es absoluta, es una verdad absoluta. Absoluta, pero no es una verdad humillante, sino más bien una verdad liberadora. Cuando Jesús revela la verdad, no es para humillarte, aunque en ocasiones humilla. Pero el énfasis es la libertad. El énfasis es que tú seas libre. Por lo tanto, Jesús dice, conoceréis la verdad, y esta trae una consecuencia. Esta trae algo consigo para ti y para mí. Esta verdad que yo te voy a dar, esta verdad que te estoy revelando, esta verdad que te estoy enseñando, te hará libre. Y en el mundo pueden haber ciertas verdades, sí, pero ninguna absoluta. Créame, en el mundo hay ciertas verdades, pero ninguna es absoluta. ¿Verdad? Ninguna es absoluta. ¿Y por qué? ¿Por qué ninguna otra verdad es completa? ¿Por qué todas las demás verdades son relativas y no absolutas? Porque parte del punto interpretativo de que cómo lo ve cada persona. Ya, le voy a poner el ejemplo probablemente más cotidiano. Una persona, usted y yo podemos poner a una persona aquí y hacer una simple pregunta. ¿Es bien parecido o mal parecido? Y aquí vienen las opiniones. Para algunos sí y para algunos no. Todo está en virtud de cómo tú mires, de qué te satisface, de cómo tú evalúas. Y si vamos a empezar a añadir, dice, bueno, físicamente parece bien, pero quizás su interior es feo. Y así podemos encontrar cierta cantidad de verdades que son relativas, porque es resultado de cómo la percibimos, de cómo la interpretamos, de cómo la descubrimos. Pero la verdad de Jesús no tiene nada que ver de cómo la percibo, de cómo la interpreto. La verdad de Jesús es una verdad que Él revela, que Él enseña, que Él muestra. Por lo tanto, es una verdad, o la única verdad absoluta, sin equívoco, sin posibilidad de estar errada. Y esa libertad que es absoluta y esa libertad que es espiritual, te dice, si le conoces, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, la única verdad que libera o liberta es la verdad de Jesús, porque es la verdad de Dios. ¿Dice amén a eso? No es la ignorancia espiritual la que liberta, sino más bien el conocimiento verdadero. Conocer en el sentido bíblico implica una relación, una experiencia y obediencia a aquello que se nos está revelando, aquello que se nos está enseñando. La verdad no es una idea. La verdad, según las Escrituras, es una persona. Juan 14:6 dice, yo soy la verdad. Mire bien cómo se fusionan estos dos versículos. La verdad te hará libre. Pero en Juan 14:6, Jesús dice a sus discípulos, yo soy la verdad. Entre otras cosas, camino, verdad y vida. Pero yo soy la verdad. Por lo tanto, esta libertad que se revela, esta libertad que hace libre, verdaderamente libre, es el Cristo mismo dentro de ti y dentro de mí. Es la justicia de Dios dentro de nosotros, imputada por la persona del Señor Jesucristo.
Es la complacencia que Dios ve al observarnos cómo nosotros, tú y yo, obedecemos la palabra. Estamos involucrados con esa palabra. La damos por segura y certera. Y aunque la demos por incierta, sigue siendo segura y certera. Bendito sea el Cordero de Dios. Por lo tanto, no basta con oír algunos sermones, ni muchos ni pocos. No basta con venir a la iglesia, no basta ni siquiera con ser parte de la membresía, teniendo deberes, derechos y privilegios en la iglesia donde me congrego. Hay que buscar abrazar y vivir la verdad de Cristo, que en otras palabras sería la vida de Cristo dentro de mí. La verdad se revela. Sí, la verdad se revela. La verdad no se fabrica ni se adapta culturalmente a los tiempos en que estamos viviendo. Escucha esto. Nosotros podemos adaptar muchas cosas al momento que estamos viviendo. Incluso podemos adaptar el culto, el servicio, hacer un servicio moderno, no tan tradicional, porque el que hoy es tradicional, cuando se creó esa estructura, era moderno. Hoy es tradicional, pero hoy estamos añadiendo ciertos elementos litúrgicos también de otra manera. Por lo tanto, estamos adaptando. Pero la verdad absoluta de Cristo no tiene adaptación cultural, porque es trascendente en virtud del tiempo. Él dijo en el pasado, es malo, en el presente dice, es malo, y en el futuro seguirá siendo malo. Lo que Él llamó bueno en el pasado era bueno, hoy es bueno, y en el futuro cercano o lejano seguirá siendo bueno, y en la eternidad seguirá siendo bueno. Por lo tanto, la verdad no es una verdad que se fabrica, no es una verdad cultural, no es una verdad que llegamos a una conclusión. Es una verdad que se nos revela, que se nos enseña. Jesús hablaba en un contexto donde muchos creían ser libres. Escuche eso. Jesús hablaba en un contexto donde muchos creían ser libres. Se lo muestro. Vamos al texto. Vamos conmigo al texto bíblico. Verso 33. ¿Lo tiene? Verso 33. ¿Qué dice el verso 33? Le respondieron. ¿Quiénes? Los judíos que habían creído en Él. Le respondieron a Jesús cuando Él le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará salir. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La interpretación de los judíos que creían en Jesús o que estaban creyendo en Jesús, o que empezaban a creer en Jesús, pero no tenían, usted sabe, toda la revelación, todo el testimonio, empezaban y como empezaban neófito al fin, tropezaban, caían, se equivocaban y volvían a comenzar. Ellos, al escuchar que Jesús le está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ellos dijeron, no, espera. Vamos a rectificar algunas cosas. Si nosotros somos linaje de Abraham. Por lo tanto, ellos entendían que su libertad interna era el resultado de su ascendencia. Ellos entendían que al ser parte del linaje de Abraham, aquel padre de la fe, aquel poseedor de la promesa, ya automáticamente ellos eran libres. Es curioso porque se encontraban bajo el dominio romano, eran esclavos de Roma, aunque tenían ciertos grados de libertad, porque Roma tenía sus características como imperio.
Tenían cierto grado de libertad. Ellos decían, pero si nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. No. A usted lo que no le faltaron más imperios para que lo esclavizaran por falta de tiempo. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. No, ya nosotros somos libres. Ellos probablemente entendieron cualquier clase de libertad, menos de la libertad que estaba hablando el Señor Jesucristo. Escucha eso, porque Jesús estaba hablando de una libertad que únicamente Él puede otorgar. Por eso dije, hay muchas libertades, ¿verdad? Hay muchas libertades, pero de la que Él está hablando es única y es absoluta. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí es donde se complicó la cosa. Aquí es donde los judíos que creían en Jesús, que habían creído en Jesús, que comenzaban a seguir a Jesús, tuvieron que rascarse la cabeza. No, espérate, que esta yo no me la esperaba. Jesús está hablando de una libertad y yo estoy interpretando de otra. Yo estoy hablando de una y Jesús me está hablando de otra. ¿No se parece a la historia de Jesús y Nicodemo? El Señor hablándole de un nacimiento espiritual y Nicodemo hablando de un nacimiento natural, físico. No se parece a la conversación de Jesús con Pedro. Jesús hablándole de la promesa del Espíritu Santo y Pedro diciendo, ¿restaurará? ¿Cuándo va a ser? ¿Restaurará el reino de Israel? Espérate, que yo te estoy hablando de una cosa y tú me hablas. Así estaban los judíos. Ellos estaban hablando de cualquier otra libertad, menos de aquella que hace verdaderamente libre. ¿Por qué digo que hay otras libertades? Por ejemplo, usted tiene libertad para ir y para venir, para entrar y para salir. Usted tiene libertad para callar o para hablar, para decir, para enseñar o para otorgar. Usted tiene libertad para esto y para aquello, pero jamás, y puede ejercer esa libertad. Pero ¿cómo puede ejercer una libertad de aquello del cual tú eres esclavo? ¿Cómo tú rompes ese vínculo, esa cadena que te ata a aquello que te esclaviza? ¿Puedes entender este principio? Un esclavo cuando huía de su amo, ¿era libre? ¿Qué piensa? No era libre, era fugitivo. Un esclavo cuando huía de su amo, seguía siendo esclavo. Estaba fugitivo, pero era esclavo. No estaba trabajando para el amo, pero era esclavo. Tenía que estar a escondida. ¿Cómo una persona llegaba a ser liberto de su amo? Había una sola vía. ¿Cuál? Que su amo le diera la libertad. Por palabra, por escrito, por lo que sea, como haya sido la cultura y los tiempos. El amo tenía incluso la libertad de venderlo o retenerlo. Y un esclavo no tiene voluntad. Si el amo quería quedarse con él, tenía que quedarse. Si quería venderlo, tenía que irse. Y básicamente esto es lo que Jesús le estaba diciendo. No, espérense, que le estoy hablando de una libertad más profunda. De algo que verdaderamente a ustedes lo tiene esclavizado. ¿Cuál es eso? El pecado. No, espérate, que esto yo no lo había evaluado. Yo no lo había visto así. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Es Jesús lo que le dijo así. El que practica el pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lo más triste del caso, que no puede liberarse. Porque la carne y la sangre nada pueden hacer contra esos deseos. Entonces es aquí un buen punto para poder entender. Cuando Jesús llega a un corazón, cuando Jesús
otorga la revelación y la libertad del pecado, tú puedes estar entre rejas, tú puedes estar privado de la libertad de movimiento, pero tu espíritu es libre. Tu alma está liberta. De hecho, tú puedes ser un reo condenado a muerte, pero aún así estás libre. Porque la libertad del cual Cristo habla, enseña y practicó es una libertad del alma. Algunos pretenden ser libres en el exterior, pero por dentro siguen siendo esclavos de los deseos de la carne. Estoy hablando solamente de los deseos. Eso no es libertad. Otros, y probablemente usted conozca algunos, dicen, yo fumo hasta que quiera. Otros toman o se drogan hasta que quieren. Y ciertamente algunos, con sus actitudes y fortaleza en su voluntad, asombran. Pero no es libertad, mis amados. No es libertad, no se deje engañar. Por lo menos no de la que habla Cristo. Porque yo, por fuerza de voluntad, abstenerme de aquello que quiero hacer, eso no es ser libre. Eso no es ser libre. Eso es ser fuerte, pero no libre. ¿Usted está entendiendo? Eso no es ser libre. Si yo que antes fumaba dije no voy a fumar más, y ahora llevo muchos años sin fumar y probablemente me muera sin volver a fumar, eso no significa que yo fui libre. Eso significa que tengo la fortaleza de reprimir un deseo. ¿Ya? De que tengo fuerza de voluntad para no hacerlo, pero eso no significa libertad. Por lo tanto, Jesucristo viene y nos enseña de un punto que va más allá de la fortaleza de la voluntad. Se llama de un quebrantamiento, de una ruptura completa del pecado. Yo te libero del pecado. Te hago libre, verdaderamente libre. No libre a la mitad, yo te hago libre. Por lo tanto, aquello que te esclavizaba ahora ya no lo puede hacer más. Y este es un buen punto aquí. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso decía que hay libertades que no son verdaderas, son a media, pero la verdadera o absoluta libertad es aquella cuando Jesús te hace libre. En muchas ocasiones, vamos a abrir un paréntesis aquí, es un proceso. En muchas ocasiones es un proceso. No, la experiencia, tanto personal como de muchos creyentes, nos enseña que es un proceso. Que alguien pueda decir lo que quiera, pero la experiencia mía, la mía y la de cientos de millones de cristianos acumulados en todo el cristianismo nos enseña que muchas veces la libertad es un proceso. Jesús viene y te hace libre. Y en esa libertad tú comienzas a crecer, comienzas a moverte, comienzas a madurar. Y hay un proceso paulatino en el cual tú te das cuenta que se van venciendo aquellas ataduras, como si cada eslabón que te ataban al pecado se fueran reventando, rompiendo uno a uno. En alguna ocasión probablemente alguno haya pasado por la experiencia de que haya sido instantáneo, pero no así en todo. Por lo tanto, no voy a negar ni la inmediatez de esta libertad, así como tampoco voy a negar que puede ser un proceso. Jesús, en el proceso de liberarnos
de un lenguaje corrupto o un lenguaje que no glorifica el nombre de Dios, se toma su tiempo. Sí, se toma su tiempo. Porque el Espíritu Santo vendrá trabajando dentro de tu interior, dándote testimonio de dónde fallaste. Y allí inmediatamente hay un algo en el interior que tú rectificas. Y sabes que a Dios no le agrada. Y comienza a superar eso. ¿Fruto tuyo? No, no es fruto tuyo. Es obra de Dios en tu vida, pero una obra paulatina. La palabra de Dios expone la mentira, confronta el pecado y revela el camino correcto, tratando de resumir todo lo que se enseña aquí. Así que aceptar la verdad puede incomodar, pero rechazarla es vivir en esclavitud. Así que la libertad de Cristo ofrece la libertad del pecado, la libertad del engaño y la libertad del temor y de la culpa. No es un libertinaje. No, ciertamente no lo es. No es un libertinaje. Es una liberación con propósito. Y ese propósito se llama agradar a aquel que me llamó. La verdad no solo señala cadena, sino que también la rompe. Dice amén a eso. La verdad no solo señala las cadenas que te atan al pecado, sino que esa verdad rompe esas cadenas. Como dije ahorita, eslabón por eslabón. La secuencia de Jesús que nos enseña en su palabra es una secuencia clara. Permanecer, conocer y ser libre. Termino diciendo, no hay libertad sin verdad. No hay verdad sin Cristo. Y no hay libertad plena fuera de Él. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, por tus enseñanzas, por la manera en que nos edificas. Señor, auxiliándome en la palabra del apóstol Pablo, decimos, no pretendemos verlo alcanzado todo, no pretendemos verlo logrado todo. Y cada día, como también dijo el apóstol, cada día muero. Dios, ayúdanos a ser mejores en ti cada día. Y poder poner en alto ese testimonio del Señor Jesús, de la manera en que hemos sido libres, y en esa libertad queremos vivir, queremos pensar, queremos actuar. En esa libertad queremos movernos, Señor amado, y en esa libertad poner tu nombre en alto. Porque no somos esclavos ni del pecado, ni del temor, ni de la condenación. Somos siervos de aquel que nos hizo libre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pido que bien llévanos a nuestros hogares y que esta semana tenemos por delante sea una semana de bendición, oh Dios, de fuerzas renovadas, oh Dios mío, y de logros y propósitos en ti. Para gloria de tu nombre, amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo a su iglesia.